Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte correspondiente al sábado 31 de octubre del año 2020. Nosotros estamos usando en estos meses el texto que viene en el tiempo con Dios, un libro devocional para también cubrir los pastores del equipo pastoral de Torrefuerte. Si usted no pudo conseguir esta semana pasada el libro de Tiempo con Dios, correspondiente al mes de noviembre, lo podrá conseguir en la siguiente dirección URL. Es www.duranlatino.com. T de Tomás, INO.com. Durán con doble N o latino.com. Hoy nos toca ver el último capítulo y los últimos versículos del libro de Jeremías, precisamente los versículos 24 a 34. Jeremías es uno de los libros más largos de la Biblia. Es una profecía complicada y difícil, para un tiempo también complicado y difícil. A Jeremías le tocó un ministerio muy difícil porque desde el principio Dios le dijo que su mensaje no sería bien recibido, especialmente por los gobernantes, los sacerdotes y los falsos profetas y aún el mismo pueblo de Israel, el reino del sur de Judá específicamente. Sin embargo, Dios le dijo que él estaría con Jeremías hasta el final y lo libraría de la muerte a pesar de la oposición de prácticamente todos en varias etapas de su vida y ministerio. Dios cumplió su promesa y Jeremías fue un fiel profeta del Señor a pesar de toda esa oposición. Dios lo protegió de la muerte, como había prometido, durante los más de 40 años de ministerio de Jeremías el profeta. En tiempos difíciles, cuando los gobernantes, las figuras religiosas y aún el mismo pueblo se rebela en contra de Dios y su palabra, necesitamos profetas valientes y fieles como Jeremías, en cada cultura, en cada pueblo, en cada nación alrededor del mundo, para hablar la palabra de Dios sin miedo ante la oposición de muchos. Quizás uno de ustedes será un Jeremías de su región o de su generación, y quizás le toque un ministerio difícil de ir en contra de la oposición, de un mensaje no popular o conveniente, sino un mensaje claro y verdadero de Dios. Hoy terminamos de ver este libro largo y lleno de juicios de Dios sobre las naciones y aún el pueblo de Dios. Mañana empezamos a ver la primera y la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Pero hoy nos toca ver este último capítulo que describe los últimos días de Judá y el pueblo de Israel antes de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, el templo y el exilio final. Describe en este último capítulo, en estos últimos versículos 24 a 34, tres deportaciones principales de los judíos. En la primera fue llevado el rey Joaquín, juntamente con Daniel, el que escribió el libro, Ezequiel, el sacerdote y profeta, que también escribió un libro, junto con la crema y neta de los jóvenes de la nobleza. Un total, de acuerdo a este capítulo, de más de 3,000 hombres. En la segunda deportación se llevaron a más de 800 hombres y también se llevaron al rey Sedequías, quien fue cegado, y también quien murió en la cárcel en el exilio. En el tercer exilio ya no había rey, solamente un gobernador que había impuesto Babilonia, Nabucodonosor. En el tercer exilio, cerca de 750 hombres fueron llevados al cautiverio de Babilonia, y siempre los de mayor influencia, me imagino riqueza también. Este último exilio coincide con la destrucción total de Jerusalén por su rebeldía.
quemaron el templo, quemaron la casa del rey, quemaron las casas de la ciudad, destruyeron los muros alrededor de Jerusalén, que no serían reconstruidos hasta los tiempos de Nehemías y Esdras. Además, se llevaron todo lo que quedaba de valor que se encontraba dentro del templo a Babilonia, incluyendo las tremendas columnas de bronce. Y como última humillación, descrita en estos últimos versículos, el capitán de Nabucodonosor, llamado Nabuzaradán, condenó a muerte a los 2 principales sacerdotes que quedaban, 7 consejeros íntimos del rey que quedaban, y 7 hombres de influencia, más otros más, y los llevaron y los ejecutaron en Ribla. 37 años después de haber estado en el exilio, el rey Joaquín, que se menciona en estos versículos, el rey Joaquín es puesto finalmente en libertad por misericordia del sucesor de Nabucodonosor, el rey Evil Merodach. No sucesor, pero un rey después de él. El rey Joaquín recibió un trato mucho más amable de este rey y recibió ciertos privilegios de la nobleza hasta que finalmente murió en el exilio también. Dice Jeremías 52, 31 y 32. El día 25 del mes 12 del año 37 del destierro del rey Joaquín de Judá, comenzó a reinar en Babilonia el rey Evil Merodach, el cual se mostró bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel, lo trató bien y le dio preferencia sobre los otros reyes que estaban con él en Babilonia de otras naciones. Versículo 33. De esta manera Joaquín pudo quitarse la ropa que usaba en la prisión y comer con el rey por el resto de su vida. Además, durante toda su vida, hasta que murió, Joaquín recibió una pensión diaria de parte del rey de Babilonia. Esta restauración de privilegios, esta libertad que recibió el rey Joaquín, fue una señal de que Dios cumpliría su promesa dicha a los que quedaron como remanente en Judá y los primeros judíos que fueron llevados cautivos al exilio en Babilonia. Leemos acerca de esto en Jeremías 29:1, cuando dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas, entre ellos Ezequiel, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Fue dirigida esta carta. Y el contenido específico de la profecía que Dios le dio a Jeremías sobre el juicio en el exilio para Judá por su rebeldía y también su idolatría se encuentra en el versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y entonces después de esto, en este contexto, se da esta promesa que muchas veces citamos sin considerar el contexto en la cual fue dicho. Versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis, cuando se cumplieran los 70 años. Dios cumple sus promesas. 70 años después que inició el primer exilio, Dios usó el decreto del rey Ciro del imperio Meda persa para que Israel regresara del cautiverio a la tierra prometida. Pero Dios cumple sus promesas a su manera y a su tiempo. Aquí señaló 70 años y fueron 70 años. En este caso, dio una señal de lo porvenir con la restauración del rey Joaquín. Se liberó de la cárcel y le dieron algunos privilegios pertenecientes a la nobleza, porque Dios le dio gracia ante el rey Evil Merodach de Babilonia, en señal de que Dios cumpliría con la promesa más larga, no de 37 años, sino de 70 años y más o menos aproximadamente cuando fue liberado el rey Joaquín,
estamos a la mitad aproximadamente, no precisa, aproximadamente de esos 70 años en el cautiverio, en el exilio en Babilonia. Así que, ¿qué podemos aprender de esto? No perdamos la paciencia, porque Dios cumplirá sus promesas en cada uno de nosotros y en su iglesia a su tiempo y a su manera. Ese fue el mensaje al remanente que se quedó en Judá en este último capítulo. Ese fue el mensaje a los que estaban cautivos en Babilonia, capítulo 29. Ese es el mensaje a nosotros hoy, en el siglo XXI. Voy a terminar leyendo lo que dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo 3, versículos 8 al 9. Además, queridos hermanos, dice ahí, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo del Señor, Él lo cuenta diferente a nosotros. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelven a Dios. Cuando Dios a nuestros ojos tarda en cumplir una promesa a la cual no le ha dado un tiempo de cumplimiento, es porque tiene un propósito, tanto para los tiempos de segunda venida de Cristo Jesús, como para su iglesia y nosotros mismos en nuestras vidas cotidianas y diarias en el siglo XXI. Dios tiene su tiempo y no se mide por nuestro tiempo. Dice en el versículo 14, para concluir, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, que Dios actúe y cumple su promesa, mientras esperan. Y quizás algunos de ustedes están diciendo, ay, ¿cuándo va a terminar esta pandemia? Me dicen que iba a ser en el 2020, ahora me dicen que va a ser en marzo de 2021 y otros me están diciendo en el año 2022 y otros me están diciendo que va a ser una pandemia o más bien un virus que va a estar con nosotros, estacional le llaman. Cada temporada va a regresar. ¿Cuándo va a terminar esto? Dios tiene su tiempo y Dios tiene su propósito. Por eso, mientras esperen estas cosas, hasta que Dios haga lo que tiene que hacer a través de esta pandemia alrededor del mundo, en nuestro país, en las iglesias y en nuestras vidas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz. Dios no es autor de confusión, sino de paz, sin mancha y sin culpa. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Dios, con nuestro Señor nos trata, es para nuestra salvación en todos los sentidos. No pierdan la paciencia. Dios hará. Vamos a ver. Padre, te damos gracias que tú has mostrado a través de la historia ampliamente cómo tú prometes y cómo tú cumples, a tu manera y a tu tiempo. Dios, danos paciencia para poder esperar que se cumple tu propósito a través de esta pandemia en el mundo, en México, en la Iglesia Bíblica Torre Fuerte y en cada una de las personas que están viendo, escuchando este devocional. Danos paciencia y permítenos, Señor, en medio de esta prueba y tribulación, en medio de este túnel, cuyo fin no vemos todavía, cuya luz al final no vemos todavía, podamos gozar de tu paz y de tu esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tiene algún motivo de oración, por favor déjelo en el inbox del Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones que tenemos por las cuales oramos. El número de emergencia, las 24 horas al día, en el mes de noviembre, hoy termina octubre, en el mes de noviembre será del pastor David Pedraza y es el 2225 360902. Voy a repetir, 2225 360902.
Este próximo domingo, mañana 1 de noviembre, vamos a tener nuestro tercer servicio presencial en 2 horarios, a las 11 de la mañana y después a la 1:30. Los que desean asistir necesitan hacer una reservación. Van a encontrar el enlace para adquirir su boleto en nuestra página Facebook y también en nuestra página web. Cualquier pregunta, por favor, háganla en el inbox de Facebook y nuestro director de comunicaciones o uno de nuestros pastores le contestará. Bien, este domingo 1 de noviembre vamos a tener, después del último servicio de la 1:30, una tardeada de oración, empezando cada hora desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Eso es, a las 3, 4, 5 y 6 se puede conectar al inicio de la hora y vamos a estar orando y después vamos a tomar las peticiones en los comentarios y orar por ellos, para que podamos orar los pastores por ustedes. Después, a las 7 de la noche, a las 19 horas, el equipo pastoral se va a reunir para celebrar la mesa del Señor con la iglesia, y al final de celebrar la mesa del Señor, si hay peticiones en los comentarios, igualmente vamos a orar por ellos. Es la forma en la cual podemos conectar con ustedes en esta manera. Gracias por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos vemos mañana, domingo, en nuestro próximo devocional por uno de los pastores del equipo de pastores de Torre Fuerte a las 8 de la mañana. No es a las 9 el domingo, tenemos un horario diferente, es a las 8 de la mañana el domingo. Sin embargo, una vez que termina el devocional, se queda ahí en nuestra página Facebook y usted lo puede ver a cualquier hora. Y después lo podrá ver también en nuestra página web en la sección de devocionales. Gracias otra vez por acompañarnos. Les esperamos mañana. Cuídense muchísimo en estos días. Dios los bendiga ricamente y que tengan un excelente día